Guarden atención o estén de pie pero calladitos, por favor. Vamos a aprender, ¿ya? Por favor. Fíjense. La práctica decía, grafique la mitocondria y la formación del ATP, ¿ya? Luego había que explicar los tejidos que requieren mayor cantidad de energía, la situación celular que condiciona la formación de ácido láctico. Les he hecho poner ese gráfico para que ustedes se orienten bien de dónde, qué es lo que quiero que hagan. Lo primero que tienen que hacer ustedes para las prácticas que van a venir es leer el tema y entender. Si no entienden, van a dibujar macanas. Van a dibujar cualquier cosa sin sentido, tratando de presentar un trabajo que no tiene sentido, no les ayuda a ustedes, a mí me desanima y ustedes van a sacar. Tienen que entender cómo funciona la mitocondria. Una vez que entienden, entonces hacen la práctica. Por eso, previo a la práctica hay que entender. Si no entienden, no van a hacer la práctica. Lo triste es que, sin haber entendido, dibujan, y ahora les voy a demostrar que han dibujado macanas, que no tiene sentido. Y lo peor es que vienen a reclamar, pero aquí está el dibujo no dice nada. Porque cuando uno entiende, mira, vamos a dibujar ahora cosas pequeñas, a mano alzada, van a ver que no es gran cosa lo que quiero que hagan. Pero entonces yo leí, claro, lógicamente que yo sé, pero no es mucho lo que les pido. Aquí hay un resumen que debían dominar previo a hacer. Siempre les doy un resumencito, claro, no es lo único, tienen que leer el libro, pero con este resumen ya se dan cuenta dónde está el problema, ¿ya? Entonces les he dado este resumen. Ahora, aquí dice, primero entonces lo que tienen que hacer, van a dibujar, para orientarse bien, tienen que orientarse acerca de la función de la mitocondria en la célula. Entonces, hacemos una celulanga así grande. Bueno, ustedes van a hacer el papel. Ahí tenemos nosotros la mitocondria, muy grande. Demasiado no va a permitir así. Ya, creo que se ve, ¿no? Esta es la célula, ¿no? Entonces, aquí imaginen que está el núcleo, ya un ladito. Aquí tenemos, está el núcleo ahí, nos vamos a dibujar, esta es la célula. Este es el citosol, donde está el agua. Ahí está el núcleo y aquí está la mitocondria, que es lo que nos interesa. ¿Listo? Nos orientamos. Para la energía, la mitocondria, ¿qué necesita? Lo que comemos. La glucosa ingresa, ¿y qué va a provocar? La glucosa va a entrar a la mitocondria. Pero la glucosa va a convertirse en ácido pirúvico. El ácido pirúvico va a entrar a la mitocondria y no solo el ácido pirúvico, va a entrar el oxígeno. Producto de eso va a dar ¿qué? ATP. Eso tiene que estar bien entendido. Glucosa, ácido pirúvico, ATP. Para que este oxígeno no nos perjudique, vamos a hacer al otro lado. Vamos a ir hacia abajo, vamos a hacer el ácido láctico. Entonces aquí el oxígeno, ¿ya? Entra y ATP. ¿Está entendido? Ahora, el ácido pirúvico se convierte en acetilcoenzima A. Bueno, ni siquiera les he exigido esa acetilcoenzima A y ese es el que produce ATP. Cuando nosotros, eso es normalmente ATP, 32 ATP, no les he pedido el número, algunos me han puesto ya, no importa. Pero ¿qué pasa?
¿De dónde se produce el ácido láctico? Normalmente esto produce ATP. ¿Y qué más produce? Produce CO2 y agua. Ahora bien, ácido láctico, si es que uno hace mucho ejercicio desglicado, pues si el esfuerzo es demasiado, la célula exige más. El oxígeno, esta mitocondria es como una máquina que todo el tiempo está siendo usada a un ritmo. Cuando esa máquina lo hago demasiado, ya no funca, ya no da. Entonces, le meto más oxígeno, más glucosa, no lo puedo usar. Entonces, el ácido pirúvico que hace se convierte en ácido láctico. Hasta ahí está bien. Tenemos ácido láctico nosotros. Cada vez producimos ácido láctico. No nos hace nada. Si hacemos mucho ejercicio, ese ácido láctico sale a la circulación. Aquí está la circulación. Imaginen que aquí está un vaso sanguíneo. Entonces ahí sale el ácido láctico. Y puede salirse, pero aquí el ácido láctico lo que provoca es, hemos dicho, empieza a acumularse si uno hace mucho esfuerzo. Hasta aquí entendí. Eso tienen que entender bien, tienen que haber dibujado, aquí sale el ácido láctico, aquí entonces. El ácido láctico, ¿cuándo se produce? Cuando no hay oxígeno. Si no hubiera oxígeno, entonces es diácido láctico. En ese caso, ya no hay ATP. Solamente empieza a haber más ácido láctico, porque la glucosa hay cualquier cantidad, entonces se convierte en mayor cantidad de ácido láctico, entonces empieza a haber mucho más ácido láctico y ese sale afuera, inclusive puede pasar a la sangre y ahí se convierte en acidosis. Bueno, pero eso no se pregunta, ¿de dónde viene el ácido láctico? Entonces solamente eso, hay oxígeno, ATP, no hay oxígeno, ácido láctico. Está bien entendido. Y el dibujo debían haber hecho así, con oxígeno, bien, con ATP la célula funciona bien, sin ATP hay problema de producción de azúcar. Ahora eso debían haber preguntado, vamos a ir con las preguntas, ¿ya? Hasta ahí está entendido, ¿no ves? Ya. Una cosa que no han entendido, que el ácido láctico se produce en el citosol. No se produce en la mitocondria. Y muchos me lo han metido aquí el ácido láctico. No han entendido. Tienes que leer. Si escrito no les entrará, váyanse a ver con esta. El ácido láctico se produce antes de entrar a la mitocondria. Y tengo varios ahí que lo han puesto como que de la mitocondria hasta el ácido láctico. No es así. Ahora bien, eso hemos dibujado y ahí dice estructuras de tejidos que se quiere mayor cantidad de energía. Entonces, el ATP, supongamos que hay oxígeno normal, porque tendrían que ser dos dibujitos, ¿no? Uno con oxígeno y uno sin oxígeno para que yo sepa. No me hagan así porque ahorita no puedo dibujar todo, pero uno hace con oxígeno, otro sin oxígeno, pues ahí yo veo bien que hagan el. Si es con oxígeno, entonces el ATP va a irse a todo el cuerpo y ahí pueden ustedes dibujar el cerebro, el corazón, los músculos, los ojos, ¿qué más? Bueno, la retina, el ocular, toda una serie bonito podían dibujar. El ATP da energía, el cerebro piensa, el corazón late, el músculo se contrae, el ojo cierra los ojos, todo con ATP, todo el músculo, inclusive podían hacer, porque en realidad todos estos, el corazón, el músculo, el ojo, y usan ¿qué? Actina miocina, podían hacer una actina miocina, ATP y se contrae, así algo sencillo, digamos. Bueno, listo, ya tenemos la segunda, ¿no? Situación celular que contiene ácido láctico, es esta que hemos visto. Listo, ahora vamos a las respuestas. En base a esto que han entendido, una vez que han entendido que no es gran cosa, porque aquí mismo está, ya hacemos la primera pregunta, que dice, ¿en qué se diferencia un ictus de una persona común de los infartos que se produce por el problema
de la mitocondria, ¿no? Hereditaria. Entonces ahí está el casito, que el tipo había tenido convulsiones, y el antecedente era que su madre y su hermana habían fallecido. Entonces con eso ya fácilmente podíamos saber de que esto era siempre hereditario, que se ha muerto, ni siquiera llegó a los 40 años. Su hermana también se ha muerto, y él también está por los 30 y pico, se va a morir, lamentablemente no hay solución. Entonces, dice, ¿en qué se diferencia? Un ictus es bonito estudiar, han debido leer ictus, ¿no? Que se tapa entonces ahí dibujan ustedes, ya hacen un dibujo hermoso. La primera pregunta, entonces dibujan así, dos para que se diferencie. Un ictus normal y un infarto supuestamente en un caso de estos del caso, ¿no? El ictus normal, entonces ustedes ya saben, ¿no? Agarran por favor, siempre. No me hagan el ictus un vaso en el aire, no. Tienen que dibujar el cerebro, tengo que saber yo dónde está. Entonces aquí está el cerebro. Para que vean, aquí está el cerebro. Bueno, aquí tengo otro cerebro también. Para que se pueda dibujar. Entonces, el ictus es sencillo. El vaso sanguíneo sube, ¿cierto? Y luego de subir, ¿qué pasa? Distribuye sangre a uno, a otro y a otro grupo, digamos, celular. Las células reciben oxígeno, ATP y están viviendo normal ahí, porque reciben oxígeno, glucosa, todo. Entonces, al recibir glucosa y oxígeno están formando ATP. Pero ¿qué pasa si no reciben oxígeno y glucosa? ¿Cuándo no reciben? Cuando se escapa por un coágulo aquí, se puede tapar. Si se tapa por un coágulo, entonces la sangre que está viniendo ya no puede llegar aquí. Si no llega la sangre, ¿qué es lo que no llega? ¿Qué es lo que no llega? Ni glucosa ni oxígeno. Por tanto, si no hay glucosa y oxígeno, no hay ATP y el tipo se muere porque estas células necesitan oxígeno, necesitan glucosa para vivir, entonces van a haber necrosis. Eso es un ictus. El ictus puede ser hemorrágico cuando se revienta, lo mismo. Si se revienta, por la sangre se viene por aquí, a un lado se viene y el otro no llega. Uno puede ser obstructivo o puede ser por hemorrágico. El infarto que nos importa, igual tenemos el vaso sanguíneo y es simplemente imaginar aquello aquí hay que poner. O sea, aquí el vaso distribuye 1, 2 y 3 áreas, ¿ya? Está distribuyendo. Pero en este caso, falta oxígeno, entonces está ahí con oxígeno, entonces aquí pueden poner sangre con oxígeno, glucosa normal. Listo. Una cosita, un ioncito blanco, glucosa y oxígeno normal. Aquí podían poner células asfixiadas, falta de oxígeno, falta de ATP o falta de oxígeno y glucosa. Dos palabras, falta de oxígeno y glucosa. Necrosis. Bien. Aquí glucosa y oxígeno normal. Llega el oxígeno de la glucosa. ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué estas células se mueren? Porque la mitocondria, les he dicho que la célula, la mitocondria es el pulmón. La mitocondria es donde respiramos. Nosotros metemos aire y ahí vivimos en esa oxígeno. La célula mete aire a su mitocondria para poder vivir. Es su pulmoncito. Entonces, en ese caso, lo que está aquí está explicadito en esta hojita, han fallado las enzimas. La ATPasa, que está ahí, ATPasa, y la PASNA, que son coenzimas. No me importa, simplemente sepan que aquí está simplemente enzima. Eso es todo. Ya van a ver después en química el nombre de las enzimas. Pero aquí, las enzimas, entonces ponen aquí en el infarto, podrían hacer una
ahí pueden hacer tac, así una línea, célula neuronal. Y ahí ponen la mitocondria. Para que yo aprenda bien el citosol, bien clarito, porque si no me voy a confundir. Citosol, ¿no? Varias neuronas, una neuronita de saco, ¿no? ¿Qué ha pasado con esto? Entonces aquí, la glucosa tiene. Glucosa tiene. Oxígeno tiene. Entran a la mitocondria. Enzimas, aquí podían poner puntitos, podían poner, no sé, cualquier cosita que digan enzimas de la respiración celular, anómalas o enfermas o ausentes o deficitarias, cualquiera de esas, ¿no? Deficitarias. Entonces hay un déficit de enzimas. Producto de eso, ATP no hay. Hay oxígeno, hay glucosa, no hay ninguna obstrucción, pero igualito no hay ATP. Como no hay ATP, es como si a la célula le estuviéramos agarrando el coto y le asfixiamos. Habiendo oxígeno, no puede utilizar el oxígeno. Es como un asmático, que no es cierto que al asmático le damos oxígeno por aquí. Igualito no puede, porque se cierra dentro del bronquio. Pues no puede, habiendo oxígeno se muere. Igual es la célula, habiendo oxígeno y glucosa, va a haber necrosis. ¿Y por qué va a haber necrosis? Entonces pueden poner el estímulo respiratoria. Entonces, aquí tenemos tres. ¿Cuáles son las funciones de la mitocondria? Funciones mitocondria. 1, ATP, formación de ATP. 2, ¿qué? Modulación del estado 0. 3, ¿qué? ¿Ah? No, la regulación osmótica, la regulación del estado osmolar. Y 4, la apoptosis. Como estas 4 ya no funcionan, no hay energía, no hay. El estado cero no hay, aquí salen miles de millones de radicales libres, lo va a matar a la célula. La regulación osmótica no hay. ¿Por qué no hay? Y ahí necesito ¿por qué? Porque la bomba que ahora estamos leyendo, vamos a ver, la bomba de sodio. ¿Qué hace la bomba de sodio? Esta es una célula y esta es la bomba de sodio. La bomba de sodio saca sodio y se está entrando. Aquí tenemos el sodio, está entrando todo el tiempo a la célula sodio, ¿no? Y la bomba de sodio saca afuera el sodio y mete potasio. Eso hace la bomba de sodio y potasio. ¿Con qué hace eso? Con ATP. Eso es investigación, por eso era zinc, ¿no? Con ATP. Entonces con ATP, si no hay ATP, el sodio entra y sigue entrando y no sabe, o sea, no funciona la bomba porque no hay ATP, por tanto la bomba no funciona, no hay energía, el sodio entra y entra el sodio. ¿Qué pasa con la célula? ¿Qué pasa con la célula? El vecino nos avanzar. Se llena de osmoles, el sodio es un osmol, atrae el agua y ¿qué pasa? Hay edema celular, se muere. Miren, todo ese razonamiento viene de entender. Si ustedes entienden aquello, repasan las funciones de la mitocondria, relacionan allá a la falta de oxígeno, de glucosa y lo dibujan, le van a hacer poner un 100 y voy a alegrar. Ahorita vamos a ver lo que han hecho. De algunos más. Entonces, miren, se pone ahí, esto falla, esto falla, esto falla. Resultado, asfixia celular o muerte celular por falla de la mitocondria, ¿no? Por falta de enzimas. Entonces, con eso ya estaba la primera pregunta. La segunda, ¿por qué el laboratorio del paciente presenta acidosis láctica?
Sencillo. Esto nomás debían hacer. Como ustedes verán, el paciente no tiene enzimas aquí, ausencia de enzimas, o ausencia o déficit de enzimas. Y entonces, habiendo glucosa y el oxígeno, habiendo oxígeno, pero déficit de enzimas, entonces el ácido pirúvico quiere entrar aquí, pero ya no, ya se va, se llena de ácido, de acetilcoenzima. ¿Por qué? Porque no estás respirando, las enzimas no están usando esa acetilcoenzima, ¿entiendes, no? El ácido pirúvico quiere entrar, primero entra, pero se va acumulando. ¿Por qué se acumula? Porque las enzimas no lo usan. Entonces, como se está acumulando, ya finalmente ya no puede entrar, se desvía aquí. Habiendo oxígeno, se desvía. ¿Entiende? Es una lógica, ¿no? Porque esto ya se ha llenado de acetilcoenzima, el ácido pirúvico se ha convertido en acetilcoenzima, lo ha llenado y como esto no funciona, ya no avanza, se quedó aquí, no hay ATP, entonces se desvía a ácido láctico. Entonces el ácido láctico produce ácidos. Eso es todo lo que querían ver. Bien dibujadito, el ácido pirúvico, hay mayor cantidad, entra, pero la mitocondria entra y no lo usa, pues. ¿Por qué? Porque no hay enzimas. Entonces, como no se acumula y ya finalmente se avanza y se va a ácido láctico. Eso era lo que pasó. ¿Por qué el paciente tenía debilidad muscular, párpados caídos? Era lo que les decía, ¿no? Dibujaban un musculito con actina miosina, ATP que muere. Falta ATP, no se muere. He visto unos dibujos, hay artistas, lindos dibujos. ¿Por qué tuvo lenguaje incoherente igual? Eso, por ejemplo, aquí dice, tiene atrofia cortical. Entonces, es otra pregunta, ¿ya? ¿Por qué la atrofia cortical? Ustedes díganme, ahorita hemos hablado ya en las clases anteriores. ¿Por qué tendría que tener atrofia cortical? Esto lo vamos a poner aquí, ¿eh? Vamos a ¿por qué tendría que tener atrofia cortical? Atrofiar. ¿Ah? Las neuronas están muriendo. Porque también esto de la falta de enzimas, no todas las neuronas tienen falta. Si ustedes investigan un poquito, no es de algunas sí, totalmente, otras todavía medio que funcionan, entonces van muriendo. ¿Y por qué la corteza se muere primero? Porque nosotros tenemos la cabeza, atiendan por favor, y la corteza cerebral. ¿Por qué la corteza se muere primero? Porque ahí están Les he dicho aquí, la corteza es el área donde más trabaja el cerebro. Ahí pensamos, ahí decidimos, ahí para el movimiento. Son los que más oxígeno utilizan y más ATP. Entonces, como este problema está desde hace años, ya hace tiempo, entonces ha ido muriendo, uno se ha muerto, otro se ha muerto, entonces empezó a tener atrofia. La atrofia cortical así, que podían dibujar ahí como me han dibujado, bueno, algunas neuronas hermosas me han dibujado. Neurona con ATP hermosa, neurona sin ATP ya podían hacer la negrita, morena, el proceso de apoptosis, imaginación, ¿no? Y neurona totalmente atrofia. Atrofia por falta de enzimas. Ahí hay oxígeno, hay glucosa, pero ATP no hay. Entonces se va muriendo porque donde más necesitamos oxígeno es la corteza y ATP. Y como no hay enzimas, no hay ATP, entonces se va atrofiando. Y lo otro, las convulsiones, yo le he puesto, por si había alguien, porque en el anterior grupo del año pasado había gente que estudiaba y se iba al libro y era, por si acaso, porque el edema, de la convulsión, por eso tiene convulsiones por dos causas. Uno, porque no es cierto que tenemos, algunos han tenido una idea, no sé, ahorita voy a ver quiénes son. Tenemos neuronas, normalmente todos podemos convulsionar, todos. Yo ahorita le doy una descarga de, qué sé yo, 500 voltios, y nada más, ¿no?
1000 voltios ya empieza como que tenemos todo el mundo puede consumir, todos tenemos un límite, que aguantamos, por lo cual convulsiona todos lo usamos. Pero no convulsionamos nunca, ¿por qué? Porque tenemos el GABA inhibe, pero el GABA para funcionar necesita ¿qué? ATP. Si el GABA no trabaja, entonces los estímulos que están viniendo cualquier estímulo va por inflamación. Una cosa, otro, el edema. Las células se edematizan y eso también estimulan, pero eso, lo digo, eso ha sido opcional de vida, porque es un poco más, ¿no? Eso es para neuro. Pero por ahí había alguien, ¿no? Porque uno nunca sabe, gente que yo y me andan preguntando, pero el libro dice, entonces yo quiero eso de parte de ustedes. Quiero que se pasen, que le hagan gusto, que hagan. Y ahora van a ver algunas cosas y ahora sí tendré alguna pregunta antes. Doctor, Sí, dime. allá en este caso, allá, si no es es otro sustrato energético, por ejemplo, un ácido graso, igual no se va a producir la respiración celular. No, pues porque uno está comiendo normal, no está en tratamiento. Digamos, el ácido graso funcionaría aquí, ¿no? ¿Te fijas? Claro. Por fisiología, mira. Pero no, o sea, las enzimas Pero entonces. seguiríamos el mismo problema. Claro, Porque no, el problema es claro. la enzima, no El es- problema es de que el problema seguiría, porque no es problema del sustrato, es problema de las enzimas. O sea, igual no hay energía. Igual. Lo único sí ayudaría en el ácido láctico, nada más. No producía ácido láctico, pero igual se acumularía. Ya se sabría la diferencia. Una pregunta, digamos, ¿cuál sería la diferencia entre glucosa y grasa? Uno produce ácido láctico, el otro no produce. Eso es la diferencia, es otra pregunta, digamos, que podría haber deshecho, ¿no? Pero es para pensar, ¿ya? Y tienes razón, ella está razonando para sí. El dolor precordial es porque el corazón todo el tiempo está latiendo, todo el tiempo, ¿no? Entonces cuando empiezan a trabajar, o sea, células empiezan a tener ya no contraen por falta de ATP, las otras células trabajan más y les duele, o sea, ellas empiezan a tener, es bien sensible el miocardio al ion hidrógeno, o sea, se produce eso y produce dolor.